El día de hoy vamos a estar viendo un poco más acerca de quién es este Dios que nosotros adoramos y por medio de las Escrituras. Vamos a ver a Dios por medio de la palabra. Y lastimosamente, hermanos, es muy común ver a gente que tiene un concepto equivocado de Dios, ya sea por tradiciones conservadoras, o incluso es muy común ver a gente que tiene un concepto de Dios por una bonita moral. Quiero decir, por ser aceptados por la sociedad, tienen un concepto de Dios erróneo. Un Dios que a toda la gente le cae bien, por así decirlo. Pero cualquiera de estos dos carecen de sentido si no es el Dios verdadero, si no es el Dios que la Biblia nos muestra. Y Dios se muestra de dos maneras. Lo miramos que Él se muestra en la palabra y Él se muestra por medio de la naturaleza. Entonces, hoy vamos a entrar a esto, vamos a ver acerca de quién es nuestro Dios. ¿Y alguien alguna vez ha escuchado acerca de qué son los atributos comunicables? ¿Alguna vez? Probablemente no. Los atributos comunicables es conocido como los atributos que Dios ha querido comunicar a sus hijos. Cuando usted va a Génesis capítulo 1, verso 27, usted va a ver que Dios crea al hombre. Dice la palabra que Dios crea al hombre a su semejanza. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que Dios pone características de Él mismo dentro del hombre. Ojo, lo hace a su semejanza, no igual a Él. Porque puede caer en una confusión como muchas doctrinas que dicen que nosotros somos diositos. Pero no, la Biblia nos enseña que nosotros fuimos hechos a semejanza de Dios. Lo que quiere decir que nosotros tenemos ciertas características que Dios le ha placido compartir con nosotros. Y el día de hoy vamos a estar navegando por estas características, ¿no? Con el filtro de la palabra de Dios. Antes que nada, quiero compartirles una frase de un escritor muy famoso que quizá usted lo conozca. Su nombre es C.S. Lewis, es el escritor de las Crónicas de Narnia. Y él dijo esta frase: quiero a Dios, no a la idea que yo tengo de Dios. Cuando yo estaba estudiando en el Instituto Bíblico, esta frase fue una de las principales oraciones que yo tenía mientras estaba estudiando. Entonces, el día de hoy, quiero que esto se convierta en su principal deseo. Que usted quiera conocer quién es Dios, no la imagen que usted tiene de Dios. Entonces, ¿por qué no me acompaña en oración? Vamos a entrar dentro de este tema. Señor, te damos tantas gracias por este día, te damos gracias por ser tan bueno con nosotros, Padre, y hoy estamos reunidos con un solo objetivo, y es conocer quién eres tú y glorificarte. Padre, te doy gracias por las personas que tú has puesto. Te pido que tú seas exaltado este día y que simplemente lo que vayamos a aprender el día de hoy no quede como un mero conocimiento, sino que podamos aplicarlo en nuestra vida misma. Ponemos ese tiempo en tus manos y te honramos. En tu nombre, amén. Muy bien, entonces vamos a entrar con el tema de los atributos de Dios. Entonces, para hablar acerca de los atributos de bondad o los atributos comunicables, como los estamos viendo el día de hoy, vamos a dividirla en dos partes. Vamos a dividir en dos partes los atributos para una mejor, por así decirlo, explicación. Principalmente miramos los que describen a Dios mismo, que son los primeros tres, que es que Dios es santo, que Dios es veraz y que Dios es amor. Y en la segunda división miramos los que describen a Dios en relación a nosotros o con otros, que es que Dios es justo, fiel y misericordioso. Entonces vamos a entrar acerca de que Dios es santo, este atributo. ¿Y usted qué piensa? ¿La Biblia nos enseña que Dios es santo? Efectivamente, la Biblia nos dice. Le voy a pasar algunos versos, no tenemos que entrar, igual si quiere tenerlos ahí apuntados, que habla acerca de que Dios es santo. Lo puede encontrar en Éxodo 15, verso 11. Isaías capítulo 6, verso 3. Y Apocalipsis capítulo 4, verso 8. Entonces, la Biblia nos enseña que Dios es un Dios santo. Y este atributo es uno de los atributos de que más incomoda al creyente. Porque al hombre no le gusta sentir que Dios, que Dios tiene una moral, por así decirlo.
Pero miramos en la Biblia que Dios es un Dios santo. Y de hecho la Biblia nos muestra la importancia de este atributo. Porque al menos 2000 veces aparece la palabra santo dentro de la Biblia. Al menos 2000 veces. Y tanto en el hebreo del Antiguo Testamento como en el griego del Nuevo Testamento, la palabra santo tiene el mismo significado, que significa apartado para un uso especial. Ah, sí, ahí está la diapositiva. Es la 3, si no me equivoco. Ajá, ok. Entonces, miramos que cuando hablamos de santidad o santo, significa ser apartado para. Y esto es un concepto muy diferente a lo que muchas personas lo tienen. Porque incluso muchas personas usan la palabra santo como una manera de ofender. Dicen, ni que fueras tan santito. O lo usan de una manera para explicar una grande moral. Y aunque sí tiene algunas repercusiones, principalmente hablar de que alguien o algo es santo significa que es apartado para un uso específico. Y miramos que la Biblia nos habla de 3 ejemplos, por así decirlo, o le otorga el atributo de santidad a 3 cosas. Principalmente a Dios, también se lo entrega a lugares y a personas. Un ejemplo de esto es el monte de la transfiguración. En segunda de Pedro, capítulo 1, verso 18, usted va a poder ver que al monte donde Jesús se transfiguró es nombrado santo. Segunda de Pedro 1, 18. También miramos de objetos que son llamados santos. Y usted va a ver un ejemplo en el Antiguo Testamento dentro de la ley. Y mira que dentro del tabernáculo habían objetos que eran santos. E incluso dentro de la ley, del tabernáculo, mira un lugar que es el lugar santísimo, que es donde estaba la presencia de Dios. Y esto lo va a encontrar en Éxodo 30, versículo 29, aunque realmente en casi toda la ley va a escuchar acerca del lugar santísimo. Y a su vez, usted va a encontrar acerca de personas que son llamadas a ser santas. Y el ejemplo que aquí tenemos es 1 Corintios, capítulo 1, verso 2. Entonces, ¿qué significa que un lugar es santo? Ya hablamos que santo significa apartado para. Entonces, cuando hablamos de que un lugar es santo, estamos hablando de que este lugar es apartado para un uso común y está destinado al servicio de Dios. Usando el ejemplo del Antiguo Testamento, miramos que había un lugar establecido y este iba a ser el lugar santísimo, donde iba a estar la presencia de Dios. Y este lugar santísimo iba a tener ciertas normas donde no cualquier hombre iba a poder entrar, iba a haber ciertos reglamentos de cómo se iban a hacer las cosas. Este lugar iba a ser exclusivo para la presencia de Dios y se iba a hacer todo con un respeto y todo con un orden. De igual manera, cuando miramos acerca de que hay personas que son santas, bueno, la Biblia nos habla de que hay personas que son llamadas santas. Y considerando de que la santidad significa apartado para, podemos expresar de que cada persona que es auténtico cristiano y es apartado para un uso en específico para el Señor, esta persona es llamado santa. Y nosotros sabemos que esto de que Dios es santo es un atributo comunicable, quiero decir, es un atributo que Dios ha compartido con nosotros. ¿Por qué? Porque la Biblia incluso nos llama a ser santos. Si algún hermano me apoyaría leyendo una cita bíblica. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 al 16. Si algún hermano podría apoyarme con eso, por favor. ¿Alguno? ¿Puedes repetir el capítulo, por favor, hermano? Ok. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 15 al 16. Amén, yo te lo leo. Muy bien, gracias. So dijiste primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16, ¿cierto? Ajá. Ok. Sí. Dice así, sino como aquel que os llamó es santo, ser también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir,
Versículo 16, porque escrito está, ser santos porque yo soy santo. Ujú. Fíjese, en este pasaje, Pedro no dice, sean santos igual que Dios es santo. Dice, sean santos porque Dios es santo. Y es que aunque ese atributo que a él le ha placido compartir con nosotros, necesitamos entender que nosotros no podemos llegar a esta, por así decirlo, santidad. Dentro de esta tierra, nosotros no podemos llegar a una santidad perfecta, por así decirlo. Y tiene que entender que, de hecho, Dios no espera que usted sea perfecto. Claramente, la Biblia nos manda a ser perfectos. Pero ¿qué quiere decir esto? Si el hombre es perfecto, es imperfecto, perdón. Si el hombre comete pecado y falla, pero la Biblia nos manda a ser perfectos. ¿Qué es lo que quiere decir? No nos está diciendo que Dios realmente espera que usted sea perfecto, porque Dios, pues como sabemos, Dios conoce todas las cosas. Cuando nos habla de que seamos perfectos, no nos está diciendo de que nosotros vamos a lograr esa perfección dentro de la tierra, sino que nuestra moral debe estar apuntando hacia la moral de Cristo, hacia las Escrituras. Nuestro enfoque debe estar en quien es perfecto. Y por eso nos dice, sean perfectos. Por eso nos dice, sean santos. No vamos a lograr al igual que Dios. Por eso la Biblia no nos dice, sean santos igual que Dios es santo, sino que nos dice, sean santos porque Dios es santo. Y necesitamos entender que Dios es santo por sí mismo. Dios no es santo porque cumpla normas, Dios no es santo porque cumpla leyes, sino Dios es santo en sí mismo. Y bueno, usted puede de pensar, pero ¿cómo es que yo voy a ser santo, como ahorita decimos? ¿Cómo yo voy a ser perfecto? ¿Cómo yo voy a ser santo si sigo cometiendo pecados? Si sigo fallando, si sigo cayendo. Y bueno, nosotros necesitamos entender que dentro de la tierra no vamos a alcanzar esta perfección, esta santificación perfecta, sino que nosotros vivimos bajo una santificación progresiva, en una progresión que va a terminar hasta la eternidad, hasta el día que nosotros estemos con Cristo. Hay un maestro que se llama Alan Ridpath y él dijo lo siguiente: la conversión de un alma es el milagro de un momento, pero la fabricación de un santo es tarea de toda la vida. Es necesario entender que aunque nosotros, siendo apartados para el Señor, somos santos, esto es algo progresivo. Usted no va a lograr una perfección dentro de esta tierra. Sin embargo, la Biblia nos habla de que la santidad es algo que vamos avanzando. Y muy bien, entonces ya hablamos de que hay lugares que son santos y hay personas que son santas, que son llamadas santas. Pero bueno, ¿qué significa que Dios es santo? Hermano, ¿puede cambiar la diapositiva, por favor? Sí, muy bien. Cuando hablamos que Dios es santo, nos estamos especificando en dos cosas. Principalmente que Él es separado de todo lo terrenal y todo lo creado. ¿Qué quiere decir esto? Cuando usted entra a Isaías, bueno, más bien le voy a leer un pasaje. Está en Isaías 57. Isaías 57, versículo 15. Y así dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Note esto, hermano. En este versículo nos está diciendo dos cosas dentro de este pasaje. Nos está diciendo dónde es el lugar donde Dios mora. Y nos dice que Él mora en la santidad. Y para hablar de la santidad, Él lo explica de dos lugares. Principalmente, Él dice que Él mora en lo eterno. En lo eterno donde algún momento usted y yo vamos a llegar y vamos a morar junto con Él. Pero también nos dice que Él mora dentro del corazón de cada cristiano, de cada auténtico cristiano. Esto es algo maravilloso, hermanos, porque como dijimos,
cuando hablamos acerca de santidad, la gente muchas veces lo usa de una manera ofensiva. Lo usa como simplemente para marcar un estándar moral. Pero la santidad va más allá de eso. Es cierto que la santidad repercute en su moral, sin embargo, la santidad no es simplemente esto, sino es su identidad. Y fije eso, aun cuando usted pueda tener fallas, aun cuando usted pueda no ser moralmente perfecto, por así decirlo, la Biblia nos apunta que Él habita en los corazones de los que son humillados, es decir, del auténtico cristiano. Pero este pasaje nos está diciendo que Él habita dentro de la santidad, dentro de lo santo. Entonces Él está nombrando el corazón del cristiano como algo santo, como una morada santa. Esto quiere decir que Dios nos mira santos. Pero usted necesita entender esto. Usted y yo somos santos. Pero usted no es santo porque usted tenga una buena moral. Quiero decir, usted no es santo porque sea bueno moralmente, sino que usted es bueno moralmente porque usted es santo. No sé si me dio a entender, tal vez incluso hasta lo hice más bolas. Pero quiero decir, usted no es santo porque usted se lo haya ganado por su buena moral, sino que usted va a tener una buena moral porque usted es santo. Usted no va a obedecer, usted no es santo porque obedece. Usted no es santo por sus méritos, sino que usted obedece y usted tiene una buena moral porque a Dios le ha placido que usted sea santo. Porque Dios desde antes de la fundación del mundo lo ha escogido y usted es santo porque a Dios le ha placido de esa manera. Por lo tanto, usted puede tener una buena moral. Entonces miramos que Dios, perdón, discúlpame. Es importante recalcar que este pasaje en Isaías no nos está diciendo que Dios habita en los corazones de todas las personas. No nos está diciendo que Dios habita en todos los lugares terrenales, hablando de espacio, sino que Él dice que Él habita en lo eterno y en el corazón de cada creyente. Claro, nosotros sabemos que Dios está en todos lados, pero aquí estamos hablando de algo distinto, por así decirlo. Aquí estamos hablando de donde Dios mora en cuestión de relación, por así decirlo. Y miramos que Dios simplemente habita en lo santo, no habita en lo terrenal, no habita en lo creado, habita en el corazón santo de cada creyente, cristiano, perdón, y habita dentro del eterno. Y a su vez, Dios es santo porque Él está totalmente separado de todo lo que es moralmente sucio. Esto significa que Dios no tiene relación alguna con el pecado. Dios no consiente el pecado ni la injusticia, sino todo lo contrario. Una verdad bíblica es que Dios aborrece el pecado. Y usted puede encontrar parte de esto en Deuteronomio capítulo 32, verso 4. Igual en Job 34, 12. Este pasaje nos muestra que Dios no hace injusticia. Dios es santo por sí mismo en una infinita pureza. Y Él es incapaz de hacer iniquidad e injusticia. ¿Por qué? Simplemente porque eso va en contra de lo que Él es. Necesitamos recordar que Él no es santo porque sea bueno moralmente. Él es santo por quien es Él. Él no puede ser algo que va en contra de quien Él es. Por lo tanto, Él no es incapaz de hacer cosas injustas. Él es incapaz de pecar y Él es incapaz de tolerar el pecado. Entonces, muy bien, cuando nosotros entendemos que esto es lo que es Dios y esto es lo que son las personas santas, esto de qué manera afecta nuestra vida espiritual. Esto nos debe llevar a enfocarnos en obedecer a Dios. Necesitamos recordar, usted no obedece para ser aceptado. Usted obedece porque ya es aceptado. Por lo tanto, es algo que usted produce. Es una respuesta al amor de Dios, la obediencia. Es lo que usted y yo le rendimos a Él. Usted no es santo por tener una buena moral, ni por ser una persona obediente. Ese es el resultado. Usted es santo y usted es salvo porque simplemente a Dios le ha placido que esto así sea.
Entonces, cuando vamos a Levíticos 11, versículos 44 y 45, no vamos a entrar porque vamos a intentar ir muy rápido. Pero cuando miramos a Levíticos 11, versículos 44 al 45, miramos que una de las principales demandas que Dios tenía hacia el pueblo de Israel, lo principal que quería hacer era que fuera una nación escogida, una nación santa. La razón por la que Dios crea la ley es porque Dios estaba formando a hombres y mujeres, más bien una nación capaces de amar a Dios y amar a su prójimo. Y esto es lo que Dios había mandado a Israel. De hecho, los israelitas habían salido de Egipto materialmente, pero ellos debían no simplemente salir de Egipto materialmente, sino salir de Egipto en su manera de pensar, apartarse de Egipto espiritualmente. ¿Qué queremos decir con esto? Usted puede decir, ¿pero por qué? Hablando de esto, tomando este principio para nosotros como la iglesia, nosotros podemos ver de que Dios no simplemente nos manda a que asistamos a la iglesia, a que nos apartamos de las cosas malas, sino que nos despojemos de las cosas malas de las cuales nosotros hemos sido afectados dentro del mundo. Esto era lo que Dios les había mandado, no simplemente que fueran alejados de Egipto físicamente, sino que ellos se despojaran de las ideas, de las costumbres que habían tenido dentro de Egipto, que se despojaran de este Egipto espiritualmente. Y esta demanda se basaba acerca de la santidad de Dios, porque si este pueblo iba a ser el representante de Dios para las otras naciones, ellos debían seguir a su Dios. Y fíjese esto que nos dice Levíticos 11, 44 y 45. Tiempo después, Pedro diría algo muy similar, pero reflejado a nosotros como iglesia. Y usted lo va a encontrar esto en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Pero, de hecho, creo que ya lo leímos, me dice bolas. Pero, bueno, la Biblia nos dice que tenemos que ser santos y tenemos que ser perfectos, pero esto no es posible dentro de la tierra. Y es necesario recordar esto. Dios no espera que usted sea perfecto. Dios no espera que usted sea perfecto. Usted debe de buscar esta perfección en obediencia hacia Él. Sin embargo, dentro de la tierra esto no va a ser posible. Eso simplemente nos muestra que nosotros debemos de poner nuestra mirada a quien es perfecto, a Cristo. Nosotros debemos de buscar esta moral. Nosotros debemos ir buscando esta perfección, obedecerle a Dios. Eso es lo que nos toca a nosotros. A.W. Tozer, uno de mis escritores favoritos, dijo lo siguiente: Dios nos ve perfectos en su Hijo, al mismo tiempo que nos disciplina, castiga y purifica para que podamos ser partícipes de su santidad. Dios lo ve perfecto a usted y a mí por la obra que Cristo hizo. Pero ¿cuál debe ser nuestra respuesta hacia eso? Nuestra respuesta hacia eso debe ser obediencia. No obedecer para ser aceptados. Usted y yo ya hemos sido aceptados. Nosotros obedecemos porque somos aceptados. Nuestra obediencia va en respuesta a su amor. Entonces vamos a entrar a la siguiente diapositiva, hermano, que es que Dios es veraz. Otro de los atributos está en la otra diapositiva. ¿Y qué significa que Dios es veraz? A la anterior. Muy bien. Dios es veraz. ¿Esto qué significa? Cuando hablamos de que Dios es veraz, estamos hablando de dos cosas principalmente. Número uno, que Dios es auténtico. Esto quiere decir que lo que uno conoce por medio de su palabra, lo que nosotros sabemos acerca de Dios, esto concuerda exactamente de lo que Dios es. Necesitamos recordar lo que nosotros conocemos por medio de su palabra, no nuestra moral, no lo que la sociedad dice acerca de Dios, sino lo que Dios nos ha mostrado de Él. Esto concuerda exactamente y fielmente con lo que Él es. Las manifestaciones que Dios se ha dado concuerdan completamente con quien Él es.
y a Él le ha placido manifestarse hacia nosotros. Siendo el verdadero y auténtico, eso lo pone en un gran contraste con los otros dioses falsos, lo que lo hace único, el único camino. Y esto es el único camino, perdón. Es a lo que Dios mismo se atribuye a Él. Esto lo va a encontrar en Juan capítulo 14, versículo 6. Dios jamás se pone una careta, sino que siempre Él es lo que Él se muestra ser. Entonces, en pocas palabras, ¿qué significa que Dios es auténtico? Significa que Dios es quien Él ha manifestado. Que Dios es lo que usted encuentra dentro de las Escrituras. También que Dios es veraz. Usted va a encontrar que Dios siempre dice la verdad. Pero ¿por qué Dios siempre dice la verdad? Usted podría preguntarse. Bueno, simplemente, y es algo que ya hablamos en la clase pasada, esto es porque Dios es omnisciente. Es decir, que Dios todo lo sabe. Por lo tanto, Él va a decir la verdad, porque Él todo lo sabe. Él dice la verdad porque es el único que conoce la realidad de las cosas y puede transmitir esa información sin fallas. ¿Cómo usted puede ver ejemplos de que Dios no miente? Bueno, usted puede ver esto al cumplir sus promesas, al cumplir sus profecías, profecías que se cumplieron y profecías que están por cumplirse. Disculpe, ¿alguien de ustedes tiene una Biblia que sea Nueva Traducción Viviente? Si no, yo se los voy a leer. Hay un verso que me gustaría compartir con ustedes y incluso está en sus Biblias, me gustaría que me acompañen. Es Hebreos, capítulo 6, versículo 18. Dice el versículo 18. Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar, porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Este pasaje nos muestra claramente que Dios ha hecho promesas y juramento. Y aquí nos está mostrando otro atributo. Él dice, aquí el pasaje dice, estas dos cosas no pueden cambiar. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué? Porque Dios es inmutable. Dios no cambia. Por lo tanto, es imposible que Dios mienta, dice el autor de Hebreos. Y de igual manera, usted puede ver en Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Esto aquí usted va a ver que Él es el Dios verdadero, el auténtico, esto es en contraste de otros dioses falsos, dioses con D minúscula, vaya, que tienen apariencia, de dioses, que se le rinde cultos y se le rinde características, pero esto es completamente falso. Se le tiene la apariencia de dioses, pero ellos no lo son, no son Dios. Usted también va a encontrar en Números, capítulo 23, versículo 19. Usted va a ver una gran diferencia entre la naturaleza de Dios y la naturaleza del hombre. Aún así, la veracidad es uno de los atributos comunicables. Aun cuando el hombre tiene una naturaleza pecaminosa, aun cuando el hombre tiene una naturaleza distinta a la de Dios, la veracidad es uno de los atributos comunicables. Usted puede entender que esto es atributo comunicable, no que usted va a obrar de la misma manera que Dios obra. Esto es imposible, porque Dios es perfecto. Usted no va a obrar de la misma manera que Dios obra, sin embargo, usted puede tener un destello, por así decirlo. Dios ha puesto de sus atributos en nosotros como sus hijos. Entonces, no hay manera que el hombre sea completamente veraz. De hecho, no hay manera que el hombre sea completamente santo, completamente amoroso dentro de la tierra. Sin embargo, como ya mencionamos, nuestra moral, nuestra veracidad, nuestro amor y nuestra santidad debe estar apuntando hacia quien Dios es. Cristo, al ser nuestro ejemplo perfecto de cómo es el hombre,
Nosotros debemos de poner nuestra mirada en Cristo, ya que Él ha comunicado esto a nosotros. Entonces vamos a entrar a este atributo, que Dios es amor. Seguramente usted ya ha escuchado este atributo. Dios es amor. Es una de las frases que más le gusta a la gente que está viviendo bajo su pecado. Es una de las frases que más le gusta usar a la gente liberal. Y lastimosamente, la gente ha confundido esto, que Dios es amor. El apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, escribió que Dios es amor. Y él lo dijo en 1 Juan capítulo 4, versículo 8. Sin embargo, muchas personas han tomado esto de que Dios es amor como una definición final acerca de Dios. Pero esto es completamente incorrecto. Esto no es correcto. Que Dios es amor no es una definición final acerca de quién es Él. Porque si Dios es literalmente amor, entonces al amor se le debería adorar, como muchas sectas lo hacen. Muchas sectas adoran el amor. Pero no, Dios, no estamos hablando que el amor es su definición final, sino que es una de sus características. Dios es amor en sí mismo, pero Dios no es literalmente el amor, porque esto ha traído a muchas malas interpretaciones, perdón. Entonces, miramos que Dios es amor. Pero entonces, para entender esto, nosotros necesitamos saber, o sea, para entender que Dios es amor en cuestión de una descripción, pero no una definición final, necesitamos entender cómo es el amor de Dios. Muy bien, la primera característica es que el amor de Dios es desinteresado. ¿Qué quiere decir esto? Que Él no intenta beneficiarse personalmente, sino que Él busca solamente el bien de sus amados. Si usted va a Deuteronomio capítulo 7, versículos 7 al 8, no vaya, ok, téngalo ahí en mente, no vamos a ir ahí porque es muy corto el tiempo. Pero aquí nos habla de por qué Israel, por qué Dios escogió a Israel como una nación santa. Y aquí nos aclara, no es que Israel fuera algo bueno, de hecho todo lo contrario. Nos dice que Israel era lo más insignificante de todos los pueblos. Sin embargo, Dios lo toma y Dios lo ama. ¿Pero por qué? Israel no tenía algo que ofrecerle a Dios. Nos aclara que Israel era el más insignificante. ¿Qué ganaba Dios con librarlos? ¿Qué ganaba Dios con darles libertad? En forma de un trueque. Israel, ¿qué podía ofrecerle a Dios a cambio de su libertad? Nada. Nada, porque Israel era lo más insignificante. No tenía algo hermoso que ofrecerle a Dios. Pero Dios decide amarlo y decide tomarlos para ser una nación santa. Esto es igual para usted, tanto como para mí. ¿Yo qué tengo que ofrecerle a Dios? Yo no tengo nada de atractivo que ofrecerle. Y no quiero ofenderlo, pero puedo apostar que usted tampoco no tiene algo que ofrecerle a Dios realmente, algo que usted pueda darle a cambio. Nosotros le damos nuestro corazón y nuestra obediencia en respuesta a su amor. Sin embargo, Dios nos amó no por algo a cambio, sino la Biblia de hecho nos dice que Dios nos ama primero, antes de que usted lo amara. Pero esto ahorita lo vamos a ver. Muy bien, entonces miramos que el amor de Dios también es voluntario. Esto quiere decir que Él decide amarlo, aun cuando usted no lo amaba. Es muy similar a lo anterior, pero Dios decide hacerlo. Decide hacerlo, aun cuando usted no lo amaba, Dios lo ama. Y Dios no espera ninguna respuesta del objeto de su amor. Aquí se va a encontrar el pasaje, 1 Juan capítulo 4, versículo 10, nos dice que Dios nos amó antes que nosotros le amáramos incluso. Ahora note, este pasaje nos dice claramente que Él, antes que usted lo amara, primero que todo, Él ha decidido amarlo. Antes de que usted lo amara, Dios decidió amarlo a usted.
voluntariamente, fue su decisión. Y esto es algo hermoso, porque no solo eso, sino que entregó a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Hay un teólogo llamado Charles Spurgeon, quien es considerado el príncipe de la predicación, y él dijo lo siguiente: puedo entender que Dios se rebajara hasta la pobreza y ser un carpintero. Puedo entender que Él se rebajara hasta tener hambre y sed. Aún puedo entender que se rebajara hasta la muerte. Sin embargo, que se rebajara hasta llevar nuestros pecados. No hay mayor despojamiento que este. ¿Cuánto nos amó Dios el Señor, que no desdeñó llevar sobre sí la enorme carga de nuestros pecados? Dios decidiendo voluntariamente, Dios decidió voluntariamente amarlo a usted a tal grado que aun cuando usted no lo amaba, aun cuando usted incluso era su enemigo, Dios lo ama y le ofrece la salvación. Aun cuando usted no lo amaba, Dios entrega a su Hijo. El Padre entrega a su Hijo, por sus pecados. Esto es algo hermoso. El amor de Dios es voluntario. Él decide hacerlo, incluso cuando usted no lo amaba. También miramos que el amor de Dios es justo. Y esto es una de las características del amor de Dios que todas las personas necesitaríamos tener en mente. Todas las personas tienen que tener en mente que el amor de Dios es justo. Dios ama, pero nunca pasa por alto el pecado. La provisión que hizo para el pecador es, por lo tanto, una prueba infinita de su amor. Su amor nunca va a desacreditar su celo. Su amor nunca va a desacreditar su santidad, ni lo que él piensa acerca del pecado. Le voy a compartir un salmo, Salmos 11, versículo 7, nos dice que su amor no va a desacreditar la justicia. De igual manera, miramos que el amor de Dios es eterno. El amor de Dios permanece para siempre y ha estado incluso desde antes de nuestra existencia. Ya que Dios es eterno y el amor es uno de los atributos de Dios, podemos decir que el amor de Dios es eterno. Fíjese, esto lo va a encontrar en Jeremías 31:3. Una de mis principales preguntas cuando yo estaba estudiando en el Instituto Bíblico, y principalmente cuando estaba estudiando acerca de los atributos de Dios, yo escuchaba que Dios es amor. Pero yo me preguntaba, ¿cómo Dios expresaba su amor antes de que existiera la humanidad? Quiero decir, los atributos que Dios tiene, Dios los expresa. Entonces, si el amor de Dios es eterno, cuando no existía lo creado, ¿cómo Dios expresaba su amor? ¿Será que Dios comenzó a hacer amor hasta que tuvo a alguien quien amar, hablando acerca de la creación? Absolutamente no. El amor de Dios es eterno. Y miramos que el amor de Dios ya estaba presente desde antes de su existencia. ¿Cómo esto es posible? Perdón, de su existencia quiero decir suya y mía, de la creación. Entonces, ¿cómo es posible que el amor de Dios se ejercía aun cuando no había algo creado? Muy bien, en su perfecta relación de la Trinidad. Entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo había una perfecta relación de amor, tal como lo sigue viendo. Usted puede encontrar una referencia de esto en Juan capítulo 17, versículo 4, donde da indicio de que el Padre y el Hijo ya se amaban antes de que el mundo fuera creado. Entonces miramos de que el amor de Dios es eterno. Aun cuando no existía lo creado, ya existía el amor de Dios y este ya era ejercitado. Dios ya tenía una relación perfecta de amor entre sí mismo, entre sus personas de la Trinidad. Y ahora mire, eso es un atributo comunicable. ¿Por qué digo esto? Porque en primera de Juan capítulo 4, versículos 7 al 10, nos habla acerca de amarnos a nosotros mismos. Y solo nosotros podemos amarnos simplemente porque Dios nos ha dado este atributo. Ese atributo que Dios es amor, Él ha compartido en nosotros y nosotros tenemos esta capacidad de amar. Y ahora,
estos atributos que vimos anteriormente, aunque son de grande bendición para nuestra vida, estos simplemente son de bondad, son los que describen a Dios en su esencia, lo que Dios es consigo mismo. Pero a continuación vamos a ver acerca de algunos que describen a Dios acerca de su relación con otro. Y hermano, la siguiente diapositiva es el atributo de que Dios es justo. La justicia es adjuntarse a un nivel justo de conducta. Es la conducta que corresponde en relación con los demás. Hay un escritor excelente que se llama, bueno, se apellida Pearlman. Él escribió un libro de teología sistemática y él describe la justicia de Dios de la siguiente manera. Él dice, la justicia es Él describe, la justicia es la santidad de Dios manifestada en el trato justo con sus criaturas. Decir que Dios es justo, estamos diciendo que no solo que Él no viola ninguna moral, sino que la justicia tiene que ver directamente con su santidad. ¿Por qué? Porque la santidad tiene que ver con lo que mayormente no hace, ya que es separado de lo malo. Y la justicia tiene que ver con lo que hace, ya que actúa de acuerdo a su carácter, respetando sus leyes. Recordemos, Dios no es justo porque respeta las leyes. Dios es justo en sí mismo. Dios está de acuerdo en su carácter, respetando sus propias leyes. ¿A alguien se le ocurre algún ejemplo dentro de la Biblia de que se le mencione como justo? ¿A alguien se le ocurre algún ejemplo? ¿Algún personaje? ¿No? Muy bien. Un personaje a que se le acredita como justo es Abraham. A un personaje que se le acredita también como justo es a Lot. Y terrenalmente es algo raro, ¿no? Que a Dios se le acredite como justo. Pero, A Job también. a Job. Pero así la Biblia lo acredita. Y ahorita vamos a ver un poquito acerca de esto. Pero vemos tres aspectos acerca de la justicia de Dios. Principalmente, la justicia es un atributo incomunicable. ¿Qué quiero decir con esto? Fuera de Dios, no hay alguien que pueda ser justo naturalmente. Ya que la Biblia, de hecho, nos dice todo lo contrario. La Biblia nos dice que incluso nosotros hemos nacido en pecado y que no hay justo ni aún uno dentro de la tierra. No hay manera que usted pueda encontrar una justicia perfecta naturalmente dentro de la tierra. Esto no es posible. Sin embargo, sabemos que nosotros podemos ser justos. La Biblia nos habla acerca de que nosotros podemos ser justos. Y la Biblia recalca de hombres que son justos. ¿Alguien sabe por qué? ¿Alguien sabe por qué nosotros podemos ser justos? Si nosotros somos naturalmente pecadores, ¿por qué la Biblia dice que nosotros podemos ser justos? ¿Por qué razón? ¿Alguien se le ocurre? Porque la Porque justicia el de Espíritu Cristo de fue Dios. imputada en nosotros. Exacto. Exacto, a través de Jesús. Sí, no sé quién dijo eso, pero espero que el hermano Oscar le dé un punto extra. A mí. Muy bien, ahí habla con el hermano Oscar para que le dé el punto. No, no es cierto, no sé si le vaya a dar el punto, ¿no? Pero exacto, por Jesús. Por medio de Cristo es que nosotros somos justificados. Por medio de Cristo es que nosotros podemos ser justos. No podemos ser justos por nuestra propia naturaleza. Solamente es posible llegar a ser justos por medio de Cristo, ya que su justicia es infinita. Solamente Dios puede ser justo a un nivel de rectitud perfecta. Sin embargo, nosotros podemos ser justos por medio de Él. También miramos que la justicia de Dios demanda la condena de los pecadores no arrepentidos. Una verdad bíblica que a muchas personas le incomoda es que Dios, Cristo, es justo
y siendo Él santo y justo, no tolera la injusticia. Siendo Él santo y justo, no tolera el pecado. No tolera lo que va en contra de sí. Por lo tanto, Él demanda la condena a los que no se han arrepentido. Los que no se han arrepentido y viven bajo la injusticia, Él demanda la condena. Usted puede encontrar acerca de esto en Romanos 2:5 y 2 de Pedro 3:7. Esto significa que algún día Cristo va a hacer juicio y va a dar a cada uno lo que merece. Dios es justo cuando salva. Y eso es algo que a todos nos gusta, ¿no? A todos nos gusta escuchar que Dios ama y que Dios es justo cuando salva. Pero también Dios es justo cuando castiga. Y lo hago, voy a compartir un versículo. Como usted se puede dar cuenta, me gusta mucho dar versículos, porque nosotros como estudiantes de la Biblia es nuestro único respaldo. Nosotros al estudiar no simplemente tenemos que venir con una mente abierta, sino principalmente con una Biblia abierta. Entonces, por eso le estoy dando tantos versículos para que usted en su casa pueda meditar acerca de esto. Entonces, de lo que acabo de decir, le voy a compartir una cita, Hechos 17:31, para que usted pueda leer acerca de esto. También, la justicia de Dios es un don. La justicia es un don de Dios a los pecadores, que se arrepienten y creen en Él. Ningún ser humano es justo, hablando naturalmente. Por medio de nuestra naturaleza, todos son injustos. Sin embargo, hay un gran contraste entre la gente que se ha arrepentido y la que no. La Biblia nos habla de gente imperfecta. De gente imperfecta que la Biblia lo describe como justos. Y ustedes ya comentaron algunos ejemplos de esto. Job, Lot, Abraham. Y es curioso porque cuando usted estudia la vida de Abraham, usted estudia la vida de Lot, usted puede ver que hablando de una justicia como nosotros lo entendemos, usted puede ver su vida y usted puede decir, pues no tanto. Usted podría llegar a pensar, cuando usted mira las historias acerca de Abraham, de que Abraham mentía por temor y fue a Egipto y todo esto, Abraham tuvo fallas y Lot tuvo fallas. Sin embargo, son considerados justos. Son considerados justos. Necesitamos entender que no somos justos. La justicia no forma parte de nuestra naturaleza pecaminosa, pero al venir a Cristo hemos sido justificados y declarados justos. Esta es la razón por la que hoy usted y yo podemos ser llamados justos. No porque usted sea justo con sus méritos, no porque usted sea justo por su naturaleza, sino por Cristo, porque usted y yo hemos sido justificados por medio de Cristo. Usted puede encontrar acerca de esto en Filipenses 3:9. Esto es gracias a la cruz. Que usted puede ser justo es gracias a la cruz. La bondad de Dios va totalmente abrazada de su justicia. Su bondad sin justicia no sería bondad. Dios nos perdona, pero eso es posible simplemente porque Él es justo. Solamente porque Él es justo es porque Él puede ser bondadoso y perdonarnos. Pero entonces, ¿cómo afecta a nosotros como hijos de Dios el saber que Dios es justo a nuestra vida? Principalmente nos lleva a tener un sentido de urgencia para los otros que no son salvos. Porque Dios es justo y Dios demanda condena. Y si usted y yo somos conscientes que Dios en algún punto va a cometer juicio, ¿cuál es nuestra respuesta hacia eso? Nosotros somos salvos y yo pienso que usted es salvo. Sin embargo, ¿cuál es nuestro trabajo sabiendo que Cristo va a hacer esto? ¿Cuál es nuestro trabajo? ¿Cuál es nuestra urgencia? Ir hacia ellos que no son salvos. Esto es nuestro trabajo. Si sabemos que mucha gente está siendo juzgada y es justamente por sus pecados, entonces nuestra vida debería estar llena del evangelio, llena de evangelismo.
Usted y yo deberíamos tener el evangelio en cada vez que abrimos nuestra boca a la gente que va a ser juzgada. Entonces vamos a ir al siguiente, que es Dios es fiel. El siguiente atributo. La Biblia nos enseña que Dios es fiel absolutamente. Y le voy a compartir algunos versículos acerca de esto. Usted puede encontrar que Dios es fiel en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Usted también puede encontrarlo en 1 de Corintios 10, 13. Lamentaciones 3, 22 al 23. Deuteronomio 7, 9 y 1 de Juan 1, 9. La fidelidad de Dios es un dato muy importante para la sana teología. Pero para el creyente, el dato que Dios es fiel se convierte en más que una realidad teológica. La palabra de Dios no solo se limita en enseñar la verdad, sino que ella es tan poderosa que también se enfoca en hacer un cambio en la humanidad. Usted puede encontrar esto en 2 Timoteo, 3, 16 al 17. Nos dice que la palabra de Dios no solo se limita a enseñar, sino que tiene repercusiones para la vida del hombre. Entonces, que Dios sea fiel no es solo un dato teológico muy interesante para nosotros como estudiantes, sino para nosotros como cristianos. Esto nos da una gran paz, un gran descanso. Dios es quien es Él y Él no puede dejar lo que es. No puede vivir en desacuerdo a su personalidad, ya que la Biblia nos enseña que Él es fiel y es inmutable. Esto nos muestra que siempre actúa al 100% de acuerdo con lo que dice, cumple sus promesas y realiza sus amenazas. Sus decretos tienen hoy tanta fuerza de ley como la tuvieron en la eternidad pasada, cuando Dios lo pensó. Al estudiar los atributos de Dios, podemos darnos cuenta que todos van en comunión con los demás. Quiero decir que Dios es autosuficiente y es infinito. Esto significa que todo lo sabe. A su vez, si sabemos que Dios es inmutable, lo que quiere decir que Dios no cambia. Si sabemos que Dios es inmutable, por lo tanto, Dios tiene que ser fiel. Quiero decir, Dios es inmutable, entonces lo que Él dice, lo cumple, no cambia. Por lo tanto, Él tiene que ser fiel. Lo que quiero explicarle con esto es que los atributos van conectados. No quiero, es un error, muchas personas lo piensan, de que un atributo desacredita al otro. Quiero decir, un ejemplo, Dios es amor, por lo tanto, esto normalmente lo dice gente que no es cristiana, Dios es amor, por lo tanto, Él no puede odiar. Dios es amor, por lo tanto, tiene que amar Dios es amor, por lo tanto, Él tiene que aceptar las ideales de otras personas. Ponemos como si Dios fuera 70% amor, 30% justicia. Pero esto es algo erróneo. Los atributos no son definiciones. Los atributos son parte de quien Él es. Y cuando hablamos de que Dios no cambia y es fiel, en esto descansa toda nuestra esperanza, sabiendo que Dios es fiel y que no quebranta sus pactos. El tentado, el ansioso, el que tiene miedo, el que tiene desaliento, cualquier cosa que usted pueda estar pasando, usted puede tener esperanza que todo lo que Dios ha dicho en su palabra, que todas las promesas van a cumplirse, no porque usted sea bueno, sino por quien Dios es. Todo lo que Dios ha prometido va a cumplirse simplemente por quien Él es. Las personas pueden defraudarlo. Su pareja puede defraudarlo. Sus hijos, sus amigos. Y estamos tan acostumbrados a esto. Sin embargo, la Biblia nos muestra que Dios es fiel. Y Dios no puede defraudar a quien Él mismo es. Nosotros muchas veces no podemos percibir qué es una fidelidad al 100%, ya que nosotros terrenalmente nunca la hemos experimentado. Sin embargo, Dios es 100% fiel.
¿Por qué? Porque es por simplemente por quien es Él. Entonces, Dios es fiel, pero esto es un atributo comunicable. ¿Qué hay de nosotros con todo esto? Muy bien, 1 Corintios, capítulo 4, versículos 1 al 2. Ahí para que lo tenga anotado. Ok, vamos algo corto de tiempo, vamos a irnos un poco más rápido. Nosotros también tenemos que ser fieles. Recordemos, otra vez, los atributos comunicables no significa que vamos a hacer lo mismo a la misma magnitud de Cristo. Quiero decir, nosotros podemos llegar a ser fieles y de hecho la Biblia nos manda a hacer esto. Sin embargo, no podemos ser 100% fieles al igual que Cristo. Yo le voy a fallar. El hermano Oscar le va a fallar. Sin embargo, todos nosotros somos llamados a esta fidelidad, a ser fieles. Nuestra mirada tiene que estar puesta en Él. Podemos ser fieles simplemente porque Cristo nos manda a ser fieles. Podemos ser fieles porque Dios lo ha dicho en su palabra. Entonces vamos a ir al siguiente atributo, que Dios es misericordioso. ¿La Biblia nos enseña que Dios es misericordioso? La respuesta es que sí. Usted puede encontrarlo en Efesios 2, 4 al 5. Segunda de Crónicas 39. Romanos 12, 1 y Hebreos 4, 16. Por simplemente dar unos pocos versículos. Claramente usted puede encontrar muchos más acerca de esto. Y bueno, ¿usted qué entiende cuando usted escucha que Dios es misericordioso? Más bien, ¿qué es lo que entendemos cuando escuchamos misericordia? Misericordia, definiéndolo de una manera práctica. Misericordia significa no darle a alguien lo que realmente merece. Hablando de un lado positivo, no vaya a hacer un trueque chueco y esté diciendo, soy misericordioso. No quiere decir esto. Está hablando acerca de no darle a alguien lo que merece de una manera positiva. Dios es compasivo y bondadoso hacia nosotros. Y piense por un momento, usted simplemente piense en esto. ¿Usted cree que Dios, usted piensa que Dios le ha cobrado o le ha pagado de la manera que usted merece? No sé usted, pero al menos yo no. La verdad, Dios ha sido tan bueno conmigo que yo no lo merezco. Yo no merezco lo que Dios me ha dado. De hecho, Dios no me está dando lo que merezco. Él está siendo misericordioso conmigo. Porque aun cuando yo merezco, aun cuando yo merecía la muerte, Cristo no me paga con eso. Y esto es ser misericordioso. Esa es la misericordia. La misericordia de Dios es su amor aplicado a sus criaturas de cualquier aspecto, tanto terrenal. Quiero decir con esto, terrenal, puede que Dios le haya dado bendiciones terrenales. Por ejemplo, tal vez usted tenga una bella familia o simplemente con que usted tenga vida en este momento. Hay bendiciones terrenales que Dios te las da simplemente por su misericordia. Pero aún hay algo mayor a esto. Hay algo aún más importante y es la salvación. Que esto simplemente, el sacrificio ha sido por pura misericordia. Yo no merezco el amor de Dios. Yo no merezco que Él me haya escogido para ser su hijo, pero eso es parte de su misericordia. El Salmo 103, versículos 1 al 8, 1 al 18, aquí lo tengo, pero simplemente voy a leerlo un fragmento. No vamos a leer el Salmo, pero ahí lo tiene. Salmo 103, versículo 1 al 18. Este es un Salmo muy hermoso, hermanos. Este es un Salmo muy hermoso. Y cuando usted lo lea, usted puede pensar en qué es lo que a usted más le resalta al leerlo. Pero algo que a mí me hacía mucho ruido, algo que a mí me recalcaba más en este salmo, es que el salmista dice, es lento para la ira y grande en misericordia. Porque de nuevo, esto nos confirma que un atributo de Dios jamás quita su justicia, ni la desacredita, sino todas se complementan y obran por como Dios es. Ahora piense esto, mire, estamos hablando acerca de que Dios es misericordioso, que quiere decir que Él no nos ha
pagado, por así decirlo, no nos ha pagado de la manera que nosotros merecemos. Pero entonces, nosotros estamos diciendo que justamente yo merecía la muerte, ¿no? Pero Dios no me paga de esa manera, sino que es misericordioso. Pero también estamos hablando que Dios es justo. Parece que son cosas muy contradictorias, ¿no? Estamos hablando de algo de que Dios, por así decirlo, Dios no está pagando con justicia, por así decirlo, pero a su vez decimos que Dios es justo. Dios no nos paga de la manera que nosotros merecemos, pero por otro lado estamos diciendo que Dios es justo. ¿Cómo esto conecta? ¿Cómo esto conecta? Bueno, necesitamos recordar que la justicia, la misericordia y el amor están completamente conectados. Usted no va a desacreditar nada de esto, sino que se complementan. Entonces, ¿cómo Dios puede ser misericordioso y justo a la vez? Porque aparentemente, terrenalmente, estos atributos parecen que no se llevan, ¿no? Sin embargo, Dios es justo y misericordioso a la vez. ¿Y cómo puede ver un ejemplo de esto? Principalmente en la cruz. Es el principal ejemplo que usted puede ver la misericordia y la justicia de Dios llevándose a cabo al mismo tiempo. Porque mire, Dios pudo haber salvado, por así decirlo, hablando de una manera hipotética. Imagine que Dios dice, muy bien, voy a perdonar el pecado de todas las personas. No voy a mandar al Hijo. Estoy hablando hipotéticamente, a lo mejor ya está rasgando sus vestiduras al escuchar esto. Es hipotéticamente. Imagine que Dios hubiera dicho, ok, voy a perdonar los pecados, no voy a mandar a mi hijo, simplemente lo perdono. Al hacer esto es prácticamente imposible. Dios no pudo haber hecho esto. ¿Por qué? Porque esto va en contra de su justicia. Si Él en su ley ha decretado que la paga del pecado, que la paga de la iniquidad, pues tiene que llevarse a cabo. Entonces, esto hubiera sido en contra de quien Dios es. Esto hubiera ido completamente en contra de quien Dios es. ¿Sí me entiende? O sea, si Él hubiera perdonado simplemente sin un sacrificio, esto no hubiera sido posible de ninguna manera, porque va en contra de quien Dios es. Sin embargo, esto va completamente diferente. Por lo tanto que Dios, viene el Hijo a la tierra. Viene el Hijo a la tierra y la justicia se lleva a cabo a Él. Él toma el puesto que tú y yo merecíamos. Si se da cuenta, usted y yo merecíamos la muerte. Y no solo esa muerte, sino una muerte espiritual. Esto es lo que nosotros merecíamos. Sin embargo, Dios lleva a cabo su justicia misericordiosamente, no haciendo que usted y yo paguemos el precio que usted y yo merecíamos. Aquí está la misericordia, pero a ver la justicia, porque su misericordia y su justicia no se desacreditan. La justicia fue llevada a cabo, pero simplemente no fue llevada a cabo sobre usted, fue llevada a cabo sobre el Hijo. Aquí está la misericordia y la justicia conectadas. Los atributos de Dios no se desacreditan. Usted no llegue a pensar que si Dios... Ok. Bueno, vamos a ir súper rápido ya para terminar. Súper rápidos. Entonces, aquí es como lo vemos, ¿no? Y esto es un atributo comunicable. Usted y yo podemos ser misericordiosos porque Dios nos manda a hacerlo. Usted lo puede encontrar en Mateo 9, 13 y Mateo 6, 14. Y esta es una clave de nosotros como auténticos cristianos, en cómo nosotros tratamos al prójimo, nuestra misericordia. Entonces, hermanos, ya simplemente para finalizar, porque ya es tarde, perdónenme que me está comiendo su tiempo, simplemente para finalizar, como seguidores de Cristo, nosotros deberíamos responder de esta manera. Como seguidores de Cristo, todo esto no solo nos enseña quién es el Señor, sino nosotros cómo deberíamos ser como hijos. Recordemos que somos santos y nosotros no vamos a obedecer para ser aceptados. Usted no va a obedecer para ser amado por Dios, ya que Dios ya lo ama. Sin embargo, nosotros obedecemos justamente en respuesta a su amor.
Cuando usted conoce cada vez más al Señor y medita más en Él, va enamorándose cada vez más de Él y por lo tanto es más sencillo obedecerlo. Cada vez que se enamora más de Él, es más sencillo obedecerlo. Para terminar, quiero invitarlo a que lo busque. Busque quién es Dios. No simplemente en la clase de teología, no simplemente los jueves de 6 a 9, si es que está en consejería bíblica, no simplemente en sus clases. Búsquelo en el aposento. Búsquelo en lo secreto. Búsquelo en los tiempos de tristeza, de felicidad, de alegría. Búsquelo en lo más profundo. Búsquelo hasta que usted sea completamente perfecto. Y quiero decir, hasta la eternidad. Vamos a orar simplemente ya para terminar este tiempo y que usted tenga un receso para la siguiente clase. Señor, te damos tantas gracias por quien tú eres. Te damos gracias por tu palabra, porque no hay nada más efectiva para la vida del hombre que ella misma. Señor, te pido que lo que hemos aprendido no simplemente nos quede como un mero conocimiento, sino que nos lleve a adoración a ti, a glorificarte a ti y nos lleve a honrarte con nuestra vida misma. Te damos gracias por quien tú eres y te pido que nos vayas purificando y puliendo cada vez más y más hasta tu llegada. Te damos gracias por quien tú eres. En tu nombre oramos. Amén. Gabriel, gracias. No, estuvo muy bien, muy bien. Queridos hermanos, les pido nada más, si alguno de ustedes no tiene las notas, por favor, envíenme un mensaje, envíenme un correo para podérselo, o envíenme un mensaje ahorita aquí en el chat, para que así de esa forma yo poderles enviar. Ahora voy a estar enviando algunos correos. Parece que hay personas que no se los mandé, tal vez me equivoqué, no sé qué sucedería, pero damos gracias a Dios por ese tiempo. Recuérdense que esto de lo que enseñó Gabriel ahorita son los atributos, se le conoce como atributos de bondad o atributos comunicables. Existen los atributos de personalidad. Recuérdense que hay 3 líneas de atributos de Dios, o sea, características de Dios, que son los atributos de personalidad, donde nos enseña que Dios es una persona, los atributos de bondad o comunicables. Todos estos 6 atributos que Gabriel habló ahorita son atributos en los que nos podemos nosotros relacionar, porque todos nosotros podemos entender lo que es Dios es santo. Obviamente no experimentamos ninguno de esos atributos a perfección porque somos seres pecaminosos. Aunque no lo experimentamos a perfección, nos podemos identificar porque entendemos lo que es la santidad y podemos practicar la santidad, no a perfección, pero la podemos practicar. Sabemos lo que es el amor y podemos amar al igual que Dios ama. Sabemos lo que es la justicia y podemos identificarnos con cada una de esas cosas. Así que damos gracias a Dios por eso. Voy a estar enviando en el receso. Vamos a tomar 20 minutos de receso. Son las 9:30. Vamos a regresar, son las 7:30 para ustedes. Vamos a regresar a las 7:50. Vamos a regresar a las 7:55 para darles 25 minutos de receso. Y en este momento les pido que apaguen sus cámaras, apaguen sus micrófonos como siempre, y de esa forma vamos a poder tener un receso. Mándenme un correo o un mensaje en el chat para estar seguros, por favor, de que tengo que enviarles en este momento sus correos electrónicos con notas. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Gracias, Gabriel. Muy contento de escucharte enseñar esa clase. Muy bien. Bendiciones.